Habacuc. A lo mejor tienes que ir al índice para encontrarlo. Es un libro de 3 capítulos entre muchos otros libros cortitos en el Antiguo Testamento. Habacuc. Mientras van llegando ahí, si quieren también pueden usar su boletín. Una vez más en su boletín, en la parte de abajo, parte de derecha, ahí va a estar el pasaje. Vamos a empezar en oración. Jesús, te damos tantas gracias por esa nueva etapa en Horizonte, ese nuevo proyecto que tú nos has dado. Padre, sabemos que esto no solamente va a ser para el bien de nuestra comunidad, pero que vas a usar esto para madurar a muchos miembros de nuestra congregación, para darnos un corazón más sensible, más compasivo por las personas que están sufriendo en nuestra ciudad y que no han tenido las mismas bendiciones que nosotros. Ayúdanos a compartir nuestras bendiciones, ayúdanos a compartir más que nada las buenas noticias que tú nos has rescatado y que tú nos has dado una nueva vida, que ahora tenemos entrada libre a una relación contigo e intimidad con tu Hijo. Eso es increíble y queremos compartirlo con todos. Te pedimos por esta nueva serie también que sea de mucha bendición. Te pido por aquellos que vienen con dudas, preguntas, que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la primera pregunta que quiero responder es: ¿por qué estudiar el libro de Habacuc? Hay muchos cristianos que ni siquiera han leído el libro de Habacuc. Hay muchos cristianos que ni siquiera sabían que Habacuc es un libro de la Biblia. ¿Y por qué estudiar un libro tan pequeño, un libro que a primera parece ser insignificante, muy pequeño en contenido? Si lo lees sin prestar mucha atención, dices, no, pues es un libro bonito, pero ¿por qué vamos a dedicarle 2 meses de nuestra vida a estudiar Habacuc? El motivo es porque Habacuc tiene las mismas dudas y las mismas preguntas que muchas personas aquí. Él vivía en un tiempo donde había mucho crimen, mucha violencia, mucha corrupción. Y él estaba devastado, frustrado, enojado, y él está presentando una serie de preguntas a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos relacionarnos con este diálogo que va a tener con Dios y aprender mucho de las respuestas que Dios le da a Habacuc. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer todo el pasaje. Habacuc 1:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc escribió en una visión. También va a estar en las pantallas si quieren seguirlo ahí. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Entonces, él está viendo aquí y él está observando su ciudad, está observando su nación y está diciendo: Dios, ¿por qué no haces nada? Habían 2 hermanos que eran narcotraficantes. Les explico de antemano, es un chiste, porque a veces no entendía esa anécdota, es un chiste, no lo tomen demasiado en serio, pero habían 2 hermanos que eran narcotraficantes y ellos eran gruesos, tenían infinidad de sicarios. Ellos eran personas que a través de la extorsión, a través del crimen organizado se habían hecho multimillonarios. Y eran de lo peor. Ellos violaban, ellos mataban, a ellos les valían todas las otras personas. Y uno de los 2 hermanos muere. Y el hermano que sobrevivió dijo: no puede ser, mi hermano. Le dieron un balazo y estaba triste y dijo: no, todos conocen a mi hermano y todos saben que él era una muy mala persona. ¿Qué puedo hacer para que su legado continúe? ¿Qué puedo hacer para que la gente lo vea con un poco más de respeto? Dijo: ya sé, le voy a hablar a Juan Domingo. Y le voy a decir a Juan Domingo que le voy a dar $1,000,000 si él en el funeral de mi hermano dice que mi hermano fue un santo. Entonces Juan Domingo llegó y dijo: no, pues estamos abriendo el orfanatorio. Pues, ni modo, $1,000,000 es $1,000,000. Entonces agarra y el auditorio aquí se retaca.
Hay cientos de personas que vienen al funeral de este hombre perverso, malvado, pero también famoso. Entonces de repente como que el Espíritu Santo le llega a mi papá y le dice, pues no puedes mentir, y menos no puedes mentir en frente de tantas personas. Entonces está mi papá y ahí está sentado el hermano, ahí está el ataúd abierto, y hay 1000 personas, están hasta la calle y empieza mi papá y dicen, esa persona murió porque era un depravado. Esa persona era narcotraficante, le valía la ley, mataba, violaba, hurtaba. Esa persona es de las peores personas que han existido, pero a comparación de su hermano es un santo. Y con ese dinero vamos a abrir la casa hogar. Ok, entonces es parecido así. Hay narcotraficantes y personas ven sus vidas y les va bien y tienen lana, tienen feria, tienen mujeres, tienen propiedades y la gente los ven y dicen, ¿cómo puede ser que prosperen? Y tenemos preguntas muy similares a las preguntas de Habacuc. ¿Cómo puede ser que haya tanta violencia y no haces nada? Quiero pasar bastante tiempo explicando el contexto histórico de la carta de Habacuc, y esto va a ser importante para entender todo el libro, porque tenemos que entender en qué tiempos escribió esto Habacuc. A mí me encanta la historia. Antes de querer ser pastor quería ser maestro de historia, entonces esta es mi oportunidad de ejercer eso. Entonces, Habacuc era un judío. Los judíos son de la descendencia de Abraham. Dios llegó a Abraham, muchos de ustedes saben eso, y le dio una promesa. Él estaba casado con una mujer estéril y ya estaba avanzado en años, y Dios le dijo, de tu simiente, de tus hijos, yo voy a hacer una nación más numerosa que las estrellas del cielo, más numerosa que la arena del mar, y de tu simiente todas las naciones van a ser benditas. En otras palabras, tú vas a ser padre de una nación tan grande que va a impactar a todo el mundo. Sabemos que eso es el pueblo de Israel y sabemos que van a ser todas las naciones benditas a través de Jesús. Sin embargo, estuvieron en la tierra de Canaán, ahí vivía Abraham, y tuvo a su hijo y tuvo a su nieto, y entre ellos eran más o menos 70 personas. Llegó una hambruna tremenda a la zona de Canaán, y ellos tuvieron que trasladarse de Canaán a Egipto, y estuvieron viviendo en Egipto 400 años. Eso es más o menos el mismo tiempo que tiene México desde que llegaron los españoles, un poquito menos. Y en ese tiempo tomaron a esas 70 personas y los hicieron esclavos, y esas 70 personas con el transcurso del tiempo se convirtieron en 2 millones de israelitas. Entonces la pequeña familia se convirtió en una gran nación, y Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida, donde por una generación estuvieron conquistando la tierra que les pertenecía a ellos, que ellos habían dejado hace 400 años. Sin embargo, no conquistaron toda la tierra, y por otros 400 años estaban en la etapa de los jueces, en los cuales ellos pecaban, otros pueblos llegaban y los conquistaban, y después Dios traía un juez para liberarlos. Personas como Sansón eran jueces, personas como Débora eran jueces, eran personas que vivían en un tiempo que en Israel no había rey, y entonces lo que tenían eran jueces que venían y eran como guerreros que liberaban a Israel de la opresión de otras personas. Sin embargo, los israelitas no pensaban que la opresión era por su propio pecado. Ellos decían, nosotros somos conquistados porque no tenemos un rey. Y se les olvidó que Jehová, que Dios es su rey. Y ellos van, más bien fueron y le pidieron al profeta que les ungiera un rey. Y el profeta estuvo devastado, Dios estuvo triste, pero le dijo al profeta, si ellos quieren un rey, dales un rey. Ese fue el rey Saulo. Él fue un rey que fue un fracaso para la nación. Ellos querían un rey que los pudiera dirigir, y él fue un rey orgulloso, un rey egoísta, y no fue de los peores reyes, pero definitivamente fue un fracaso, no fue un buen rey, y él murió en la guerra con todos sus hijos. Entonces, porque ya no había linaje por el cual seguir a través de Saúl,
ungieron a David. ¿Y cuántos han escuchado del rey David? Sí, eso es la mayoría de nosotros hemos escuchado del rey David. Nos fascina el rey David. ¿Por qué? Él escribió la mayoría de los salmos y estoy convencido que si David fuera a un psiquiatra, a un psicólogo, le darían medicina de bipolar. Lees salmos y un momento está, estoy tan cerca de ti, te siento, estoy sediento de ti. La próxima página es, estoy en el infierno, ya no veo tu mano, no me amas. Próxima página, en tu mano están deleites para siempre. Próxima página, ¿por qué me odias? Y es como que nos relacionamos con ese rey porque era un rey que amaba a Dios, pero era muy humano como tú y yo, con fracasos y victorias, y con una relación con Dios que a pesar de sus fracasos perseveró. Entonces David era un rey buenísimo en todos los sentidos. Espiritualmente fue un buen líder. Esta es una de las épocas en la nación de Israel que gozaron de la mayor intimidad con Dios. Dios le hablaba a los profetas, Dios le hablaba al rey, tenían intimidad con Dios. También económicamente fue un tiempo muy bueno. También en el aspecto militar era un guerrero David, un guerrero increíble que dirigía los ejércitos y de hecho conquistaron mucho de la tierra de Canaán que les pertenecía a ellos a través del reinado de David. Era un tiempo de mucha prosperidad en todos los sentidos de la palabra en Israel. Y después nació su hijo Salomón y él tomó el reino y él aún prosperó más a Israel. En ese entonces, historiadores debaten, a lo mejor Israel era el reino más poderoso del mundo durante la vida de Salomón. Salomón es una de las personas más ricas que ha existido en la historia de este planeta. Sin embargo, al final de la vida de Salomón nos dice la Biblia que él se enamoró de mujeres que no temían a Dios. Y él tuvo muchas esposas que ellas lo desviaron de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, que eso era seguir la ley. Entonces él tuvo un hijo, su nombre es Rehoboam, y ese hijo era malo porque su papá ya era un pagano, su mamá era pagana, y en vez de adorar el Dios de la Biblia, adoraba otros dioses. Y él, en vez de ser un rey compasivo, un rey amable, él tomó y él aumentó el impuesto en todo el reino para que todos le temieran. Lo que hicieron en ese entonces es, en vez de aceptar el reinado de Rehoboam, tuvieron un tipo de elección y eligieron a otro rey que se llama Jeroboam. Entonces no es Rehoboam, es Jeroboam. Pero la tribu, nada más una tribu, decidió serle fiel a Rehoboam, que era el nieto de David, por amor a David. Entonces, en ese entonces, algunos de ustedes saben eso, algunos no. El reino de Israel se dividió. Legalmente, en el gobierno eran ya dos naciones. Ahora ya no era Israel, ahora Israel era la parte del norte y ahora Judea o la tribu de Judá era la parte del sur. Y es muy parecido a lo que pasó hace 60, 70 años en Corea, que sobre un asunto del gobierno se dividió la nación. Y ahora hay Corea del Norte y ahora hay Corea del Sur y son dos naciones totalmente diferentes. Y así sucedió en Israel. Había Israel y había Judea. Israel jamás regresó a Dios. Jamás regresó a Dios. Por 200 años tuvieron rey tras rey tras rey que no buscaba a Dios, no amaba a Dios, no servía a Dios. Y eso ocasionó que 200 años después de que se separaron, el reino de Asiria vino y los conquistó para jamás regresar a ser una nación otra vez. Pero el pueblo de Judea, que es el sur, ellos también tenían reyes malos, tenían reyes buenos. Probablemente en su historia tuvieron como 5 o 6 reyes buenos. Pero Habacuc nació durante el reinado de uno de los hombres más malvados en la historia de Judea. Su nombre es Manasés. Si quieren en su tiempo pueden estudiar su historia. Esto está en Segunda de Reyes, aproximadamente del capítulo 20 al 25. Lo voy a resumir. Manasés era un hombre malo. Él tomó el templo de Dios y lo usó para ritos religiosos paganos. Tienes que entender lo grueso que está eso en esa cultura. Antes de que vino Jesús, Dios moraba en el mundo, en el templo. Ahora ya no, Dios ya rasgó lo que nos separaba de Dios, rasgó la cortina que nos separaba de Dios.
Entonces, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero bajo el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, literalmente Dios moraba en el templo. Entonces, Manasés tomó ese templo y en vez de usarlo para adorar al Dios de la Biblia, él tenía culto ahí para dioses paganos. Y estaba tan mal, estaba tan gruesa la situación, que él literalmente sacrificó a su propio hijo para los dioses paganos. No sé a qué grado tiene que llegar tu depravación para que tú mismo mates a tu propio hijo en adoración a un Dios falso. No lo puedo imaginar. Era tan malo, tan violento, que nos dice la Biblia que en Jerusalén había sangre de un extremo de la ciudad a la otra. Entonces él mataba a tanta gente que literalmente cualquier cuadra de la ciudad que tú veías estaba llena de sangre inocente que él había asesinado. En este tiempo nació el profeta Habacuc, un tiempo horrible, un tiempo oscuro, un tiempo sin esperanza, un tiempo sin Dios, un tiempo sin armonía ni prosperidad. Y después muere el rey Manasés y sigue su hijo que se llama Amón. Amón empezó a reinar a los 22 años. Para los 24 años su mismo pueblo lo asesinó. Dice la Biblia que él era igual de malo que su papá. Él era tan malo que el mismo pueblo dijo, ¿sabes qué? Él es demasiado malo y lo mataron. Entonces, en esa cultura se crió Habacuc, feo, triste, horrible. Pero después de Amón, su hijo Josías reinó en su lugar. Josías, me encanta, él empezó a gobernar como rey a los 8 años. ¿Alguien tiene aquí un hijo, sobrino, nieto de menos de 10 años? Levanta la mano. Ok, yo tengo un sobrino, se llama Alexis, le decimos Quechis, por queso, porque huele a queso, y tiene 7 años. El mundo de Alexis consiste de tazos, John Cena de la WWE y el Chicharito. Eso es todo en lo que piensa mi sobrinito. ¿Te imaginas que él fuera rey? Cobraría impuesto con tazos. Sin embargo, él fue rey a los 8 años. Me lo imagino en el trono como que ni cabe. Él fue, por primera vez en mucho tiempo, un buen rey. Él vio el templo de Dios y dijo, no está bien que estemos practicando aquí culto a otros dioses. Ese es el Dios de Israel y vamos a rendir culto solamente a Él. Entonces, Él sacó todos los instrumentos paganos del templo y Él empezó a restaurar el templo. Cuando estaba restaurando el templo, Josías, el sumo sacerdote encontró un rollo. Esto era el Antiguo Testamento, eso era la ley de Moisés. Estaban tan mal que tenían generaciones sin leer la ley de Dios, ni siquiera una vez. Generaciones sin leer la Biblia. Y con sumos sacerdotes ahí. Entonces es un tiempo horrible. Y Josías le dice al sumo sacerdote, ¿es la ley? Pues vamos a leerla, a ver cómo nos está yendo. Y leen la ley y se dan cuenta de qué tan mal estaban. Y dice que Josías se desesperó tanto que rompió sus vestiduras, oró a Dios y se arrepintió y dijo, hemos sido malos, merecemos morir. Y Dios les dijo, no morirán. Entonces él empezó a restaurar el templo, él empezó a eliminar las estatuas paganas, él empezó a eliminar todos los altares a los otros dioses. Y dice la Biblia que nunca hubo rey como Josías que seguía la ley de Dios. Eso significa que en toda la historia de Israel, el rey más espiritual fue Josías. Eso es un tiempo de prosperidad increíble. Están llegando ahora como los tiempos de David. Ahora sí se está respetando la Biblia. Ahora sí se está respetando la ley de Dios. Sería como si hoy en día, de un día para otro, el presidente fuera cristiano, todo su centro de gobierno fuera inspirado por la Biblia, la educación fuera inspirada por la Biblia, toda la legislatura, todas las leyes, todo fuera llevado por la ley de Dios. ¿Se imaginan? Y más como un profeta, él está feliz, es el mejor tiempo de su vida.
Entonces habían tres reinos que tenían mucho poder. Era el reino de Asiria, era el reino de Babilonia y era el reino de Egipto. Y el reino de Egipto y el reino de Asiria iban en descenso, y el reino de Babilonia iba ascendiendo, iba agarrando más poder, iban dominando más lugares. Y lo que decidieron hacer, porque Babilonia estaba a punto de capturar a Siria, Egipto y Asiria deciden unir fuerzas y aliarse para pelear en contra de Babilonia. Entonces el faraón Necao, no le pongas así a tu hijo, le escribe una carta a Josías. Dice: queremos pasar nuestro ejército por tu nación para ir a ayudar a Siria. Y él les dice no. Probablemente porque al pasar por el reino iban a violar a las mujeres, iban a robar las ciudades, y él simplemente no quería la destrucción que iba a pasar al tener el ejército egipcio pasar por su nación. Entonces él les dijo que no, y tienes que reconocer, ahorita Judea es una nación pequeña, y Egipto y Asiria y Babilonia son naciones grandes. Para ponerlo en contexto Judea sería como Guatemala. Egipto sería como Estados Unidos. Imagínate que vamos a decir que hay un ejército en Estados Unidos que todavía van marchando antes de todo lo que tienen, y que le escriben una carta al presidente de Guatemala, y Barack Obama: no, necesito pasar mi ejército por tu nación. Y que el presidente de Guatemala le dice: hasta crees, en tus sueños. ¿Qué haría Barack Obama? No sé, pero lo que hizo el faraón es que él decidió invadir a Israel. Entonces el rey Josías sabía, imagínate, Guatemala contra Estados Unidos, sería algo parecido. Ellos sabían que no tenían esperanza. Entonces lo que hizo el rey Josías, él se disfrazó de soldado y él peleó junto a sus ciudadanos para defender a su ciudad. A lo mejor tú dices: pero ¿por qué? Él es el rey, no debe de arriesgar su vida. Pero se imaginan la motivación de estar peleando y saber que tu rey está peleando contigo. Ese es el carácter que tenía Josías. Un hombre, un líder increíble. La nación disfrutaba de prosperidad increíble en su tiempo. Sin embargo, en esa guerra lo hirieron y lo mataron. Y reinó su hijo en su lugar. Su hijo se llamaba Joacás. Él era un hombre, dice la Biblia, tan perverso como su abuelo Amón y como su abuelo Manases. Y el faraón, porque ya habían conquistado Israel, nada más dijo: no me gusta este rey, voy a poner a mi propio rey. Y él puso al rey Joacim para que gobernara en Judea en ese tiempo. Él también era un rey pagano, malo. Y en todo ese tiempo ha estado con vida Habacuc. Entonces en su niñez vivió la desesperación de estar en una nación gobernada por un rey pagano, y de repente llega una restauración, están siguiendo la ley de Dios, hay prosperidad, hay gozo, hay armonía en la nación. De repente muere el rey Josías, muere la esperanza que tenía en ese tiempo Judea. Y él escribe esta carta sabiendo que la nación solamente va a empeorar. Entonces tienen que imaginarse la desesperación de ese profeta. Mira lo que está pasando. Pasamos de adorar al rey del mundo, a Jehová Dios, y ahora estamos regresando a adorar a los Baales, estamos regresando a adorar a Astarot. ¿Qué va a pasar? Dios, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo lo difícil que está? ¿No estás viendo que el rey no te ama? ¿Por qué no haces algo al respecto? Y muchas personas aquí verían nuestra propia verían nuestra propia nación y tendrían las mismas preguntas. Dirían: Dios, ¿cómo puede ser que permitas esa violencia? Dios, ¿cómo puede ser que permitas todo lo que está sucediendo? No puedo prender las noticias sin ver destrucción, sin ver perversión, sin ver corrupción. Y podemos tener esas mismas preguntas. Versículo 2, vamos a estudiarlo. Las preguntas que da Habacuc. Dice: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Está diciendo Dios, lo que yo quiero es que mi nación prospere. Lo que yo quiero es que mi nación esté bien. Estoy pidiendo ayuda, ¿por qué no me escuchas? Obviamente nosotros sabemos que Dios sí escucha.
Y lo más fácil sería decir, ay, qué falta de espiritualidad, Habacuc, qué falta de fe. Tú no sabes que Dios está obrando. Pero me gusta Habacuc porque es un libro totalmente honesto. Que nosotros también batallamos con las mismas preguntas. Nosotros también decimos, Dios, estamos pidiendo ayuda, ¿dónde estás? Versículo 2 todavía dice, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. La palabra violencia ahí significa ganancia por violencia. Eso no es solamente personas que se están lastimando porque les gusta lastimarse. Están aquí literalmente en crimen organizado. Están ganando dinero a través de violencia, probablemente a través de secuestro, probablemente a través de extorsión. Y él está diciendo, hay violencia por todas partes y están ganando dinero de esto. Dice, ¿por qué no vienes a salvar? Una vez más, Habacuc está incorrectamente culpando a Dios. Sin embargo, esta muchas veces es la mentalidad que tomamos. Tenemos que ver cómo reaccionó Dios, porque así vamos a saber cómo reacciona Dios cuando nosotros llegamos con preguntas similares. Versículo 3. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? La palabra miseria ahí también significa pobreza. Entonces está diciendo, no solamente hay violencia, hay pobreza. Hay personas que se están muriendo de hambre. Anoche vi con mi esposa en History, el canal de televisión, un documental acerca de Alemania durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban explicando que Alemania tardó casi 40 años en recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense, ellos han sido conquistados, ellos no se están recuperando, ellos están literalmente muriendo de hambre, pagando impuestos no solamente a su nación, pero ahora al faraón. Les está diciendo, mira la miseria que estamos teniendo, mira las maldades. Versículo 3 todavía, donde quiera que mire, veo destrucción y violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Lo que está diciendo es que ahora no solamente es el gobierno que está mal, toda la gente les gusta pelear, les gusta discutir, les gusta lastimar. No es un problema solamente del gobierno, es un problema de la nación. No es un problema solamente con las leyes, es un problema con los individuos dentro de este país. Versículo 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Entonces no solamente hay crimen organizado, no solamente hay pobreza, pero hay corrupción en el gobierno. Y antes de compararlo a nuestro gobierno, quiero decir, no soy experto en gobierno, no quiero decir nada indebido. La Biblia dice que debemos de honrar a nuestras autoridades, orar por ellos. Entonces no quiero hablar mal de ellos y de nadie, pero sí a cada uno de nosotros nos frustra y nos confunde cuando en la televisión vemos un narcotraficante que capturan el ejército, que capturan los policías, y 2 o 3 semanas después vemos fotos de él otra vez comiendo en un restaurante, yendo al cine con su familia. Y eso es donde está la justicia que decomisan toneladas de marihuana y después misteriosamente desaparecen. Y la pregunta es, ¿dónde está la justicia? Y a lo mejor no solamente a ese nivel, pero con las mordidas con policías, que ya ni siquiera pueden dar una infracción por ir a exceso de velocidad porque pues, sacan la mordida de 100 pesos y ya no hay justicia. Y vemos eso y decimos, ¿cómo puede ser que nuestra nación esté así? Y esa es la misma pregunta que tiene Habacuc. Y dice, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. En otras palabras, no solamente hay muchas personas injustas, pero las personas injustas y corruptas les está yendo de maravilla. Tienen buenas casas, tienen buenos carros, tienen mujeres, tienen comodidades, tienen lujos. Y ves a la persona que trabaja en la maquiladora 50, 60 horas, ganando 800 pesos a la semana, que tiene exactamente las mismas cualidades, que tiene exactamente los mismos estudios que narcotraficantes, y comparas las vidas y dices, ¿cómo puede ser que un hombre honesto sufra tanto para pagar sus cosas, para proveer para su familia? ¿Cómo puede ser que ese individuo viva en la mejor colonia de la ciudad, maneje el mejor carro de la ciudad y hace lo que le pega la gana porque está actuando injustamente?
Y sé que cada uno de nosotros tenemos esas preguntas, por eso quiero estudiar este libro. Porque esto es lo que está pasando en nuestra nación. Mira la respuesta del Señor. Lo primero que quiero notar, versículo 5 dice, el Señor respondió. Eso significa que Dios no estaba ignorando a Habacuc. Habacuc dice, no me escuchas, ¿dónde estás? ¿No ves lo que yo veo? Dios dice, sí lo veo, sí sé, no te he dejado solo. Lo primero que quiero notar es que Dios no ha dejado a México. Que aunque pensemos, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? El hecho de que Dios no está interviniendo de la forma que a nosotros nos parece, no significa que no está ahí. Y eso también aplica a tu vida personal. Cuando tú preguntas, Dios, estoy pasando por problemas. Mi hija se embarazó, perdí mi trabajo, me detectaron cáncer. ¿Cómo puedes permitir esto? Dios responde. Dios no te ignora, Dios no te desampara. Dios no dice, a ver cómo te las maquinas tú. Dios no dice, a ver cómo México va a sobrevivir. Dios no dice, a ver cómo va a sobrevivir tu familia. Dios escucha y Dios responde. Jeremías dice que clama a mí y yo responderé. Que en momentos de desesperación, tanto en nuestra nación como en tu vida, la reacción debe de ser correr a Dios. Dios, no entiendo, Dios me duele, Dios no tiene sentido. Para que Él nos dé su sentido, para que Él nos dé su perspectiva. Y algo interesante acerca de este libro, que empieza quejándose y termina adorando. Esa es nuestra meta. Que las quejas y las preguntas que tengamos se transformen en adoración. Dice Dios, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Muchas veces, mínimo yo he visto este versículo como en camisetas y da a entender, mira lo que Dios está haciendo, está bien padre. En esta ocasión, lo que está haciendo es que está levantando a los babilonios que van a conquistar a Judá. Entonces, él hubiera escuchado eso y él hubiera dicho, esas no son buenas noticias. Sin embargo, yo sí creo que son buenas noticias. Y lo que necesitamos ver es que él dice, observa las naciones. Uno de los problemas que tiene Habacuc es que está enfocado en su vida, en sus problemas, en lo que está pasando, en sus incomodidades. Y Dios le está pidiendo, mira el panorama más grande. Y yo diría que nosotros debemos hacer lo mismo con lo que está pasando en México. Sí hay devastación, tanto económica como moral. Pero en vez de solamente ver los problemas, Él está diciendo, mira el panorama más amplio. Y la realidad es que, aunque estamos pasando uno de los momentos más oscuros y tristes en la historia de nuestro país, al mismo tiempo Dios está haciendo una obra grande. Mira lo que está haciendo con la casa, mira lo que está haciendo en Horizonte, aquí en Ensenada. Está literalmente tomando un bonche de buenos para nada y se está glorificando. Hay personas que están conociendo a Cristo, hay personas que están madurando en Cristo, hay personas que están conociendo las Escrituras. Y yo veo nuestro equipo aquí, nuestros talentos. Digo, Dios, ¿cómo nos puedes usar? ¿Cómo puede ser que algo bueno salga de esto? Y la verdad es que en cada situación adversa, Dios lo va a usar para su gloria y nuestro bien. Y aunque el pueblo de Judá iba a ser capturado, iba a ser esclavizado, Dios lo iba a usar para su propio bien, porque iban a ser capturados por los babilonios, y después los romanos iban a capturar a Babilonia, y Israel y Judea iban a ser parte del imperio romano. Y ahí es cuando llega Jesús. Y llega Jesús y muere por nuestros pecados, y porque está en el imperio más poderoso y grande en la historia humana hasta ese punto, las buenas noticias se promueven. Si Jesús hubiera llegado en los tiempos de Habacuc, no hubiera sido la misma historia. Por eso Dios en su providencia permitió que Israel fuera capturado para que Él pudiera llegar y darle esperanza no solamente a Israel, pero a todo el mundo.
Y a lo mejor Dios ha permitido que lleguemos al momento más feo y desagradable para que podamos buscarle a Él. Estas son las preguntas que se está haciendo el mundo. Fui a Tabasco y ahí está pesadísima la situación. Ahí todos los negocios tienen que pagar impuestos a los narcotraficantes. Si no pagas, secuestran a un familiar, te lastiman. Hubo un pastor allá que secuestraron a su cuñado, al hermano de su esposa. Y él dijo que él conoce ahí. En Tabasco es así, aquí no es así. Pero en Tabasco, si tú vas y le dices a las autoridades que secuestraron a uno de tus familiares, las autoridades les dicen a los del crimen organizado para que los maten. Para enseñarles que no hay justicia. Para enseñarles que si quieres que te regresen a tu ser querido, tú tienes que ir y pagar. Está fea la situación. Está dura la situación. Yo creo que todos hemos visto videos donde están ejecutando a personas o hay cuerpos de personas muertas. Y cada uno de los mexicanos, aunque pretendemos que todo está bien, sabemos que estamos pasando por un momento horrible. Y todos necesitan esperanza. A lo mejor Dios ha permitido esto para que nosotros los mexicanos estemos convencidos que no hay esperanza en ningún lugar, solamente hay esperanza en Cristo. Y que veamos el dinero y que veamos lo que produce y digamos, no hay esperanza en el dinero. Que veamos la comodidad y que veamos lo que produce y que digamos, no hay esperanza en la comodidad. Que veamos cualquier otro tipo de vida y digamos, ya lo hemos intentado y mira dónde estamos. Necesitamos regresar a Cristo, necesitamos volver a Él y Dios lo está haciendo. En los últimos 20 años se ha duplicado la cantidad de cristianos en México. Hay 2 veces más cristianos hoy que hace 20 años, en los 90s. Dios, yo creo que quiere volver a hacer lo mismo en esta década. Yo creo que Dios está permitiendo lo que está pasando aquí para que nosotros como una nación regresemos a Él, y no me asombraría si se duplica otra vez el número de cristianos en los próximos 10 años. Que en vez de ser, se me hace que cerca de 9 o 10% de mexicanos son cristianos, no me llamaría la atención si en 10 años son 20%. Si en 20 años, por lo que estamos viviendo, llegamos a Cristo. Dios en la vida de Habacuc no quería, no estaba, su voluntad no era que estuvieran en esa situación. Sin embargo, Él utilizó esa situación para el bien de la nación y para el bien del mundo. Dios no desea la corrupción que se ve hoy en día, pero Él lo va a usar para nuestro bien y el bien de nuestro planeta. Tú necesitas saber, como cristiano, tú tienes esperanza que el mundo no tiene. Como lo ha predicado mi papá, si nos secuestran y nos matan, ¿qué? ¿Vamos a ir al cielo? Si nos amenazan, tenemos cosas más importantes que preocuparnos de nuestra propia vida. Hay personas en esta ciudad que no conocen a Cristo y nuestra esperanza, nuestra meta, nuestro enfoque y nuestro deseo es comunicar el Evangelio y las buenas noticias que nosotros íbamos a ir al infierno y Jesús nos rescató. Que nosotros no teníamos esperanza y Dios vino y nos dio esperanza. No ha habido mejor tiempo para ser cristiano que ahorita. No ha habido más oportunidad para impactar a nuestra ciudad que ahorita. No hemos tenido tantas oportunidades para proclamar el Evangelio como ahorita. Lo que necesitamos hacer es utilizar todo lo que podamos para hacerlo. Usar nuestro tiempo, usar nuestros talentos, usar nuestro dinero, usar nuestras oraciones. Y decir, ¿cómo puedo usar mis recursos para impactar a este mundo que se está perdiendo sin Cristo? Él dice, observa. El problema que tiene Habacuc, o que tenía Habacuc más bien, era un problema de percepción. Que él percibía los problemas en vez de percibir las oportunidades. Como un cristiano, en vez de decir, mira qué mal está la situación, debemos decir, mira cuántas oportunidades buenas hay de compartir el Evangelio.
y utilizar aún las situaciones más negativas. Esa historia se las compartí hace poco, pero creo que es adecuado considerando el tema que estamos enseñando. Llegó aquí un sicario que dijo que trabajó con se me fue el nombre otra vez, Chapo, sí, con el Chapo Guzmán. Y dijo que trabajó con él, le habían dado un balazo, venía con la bala, ahí todavía en su cuerpo. Y él me dijo, hace un poco le di mi vida a Cristo y por haber servido también me dieron mi libertad. Sin embargo, el hijo del Chapo me pidió que le hiciera un trabajo y me dijo, eso me lo dijo como a las 2 de la tarde un domingo, me dijo que para las 4 le tengo que confirmar, me va a matar a mí y me va a matar a mi familia. ¿Qué hago? ¿Hago ese trabajo? ¿No hago ese trabajo? El trabajo era ir a matar a personas. Yo le dije, en la historia del cristianismo, las personas que realmente creen que Jesús es Dios, que Él murió en su lugar por sus pecados, están dispuestos a morir por ello. Tú tienes que decirle que no, y si te mata, vas a ir a un mejor lugar. Y nunca había visto a alguien decir algo con tanta convicción, y me dijo, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y para él no era teoría de, no, pues si voy de misionero a Irak. No, él sabía que lo más probable es que no iba a vivir una semana más por su amor a Cristo. Pero aún en los corazones más duros está llegando el Evangelio. Aún los corazones que más se han apartado de Él están conociendo a Cristo. Vi un documental esa semana de traficantes, no de drogas, pero de personas de Sudáfrica que están llegando a Cristo por montones. Quiero ver eso en México. ¿Qué tan padre sería que el Chapo viniera aquí a predicar? Convertido. ¿Qué tan padre sería que la familia michoacana, en vez de promover sus ideologías, promovieran el Evangelio después de haber sido transformados por Cristo? No se puede, Jonathan, no los conoces. Yo diría lo mismo que Dios le dijo a Habacuc, no lo creería si te dijeran. Es algo tan asombroso, no va a ser fácil, a lo mejor la situación se va a poner más difícil. Nuestra esperanza no es que va a haber un mejor México. Dios quiera y sí lo haya, pero esa no es nuestra esperanza. La esperanza es que Dios mandó a su Hijo para darnos una nueva vida y podemos compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Los amo, los amamos. Todos los que trabajamos aquí queremos su bien, queremos tu gozo. Es imposible vivir una vida plena en Cristo, llena de gozo, si tu enfoque eres tú mismo. Si en vez de observar a las naciones, observas tu propia vida. Mi deseo es que tu perspectiva sea no cómo me puedo llenar a mí, cómo puedo ayudar a los demás. Y la verdad es que la mejor forma de ayudar a los demás es con el Evangelio y las buenas noticias de Cristo. Hoy tenemos Santa Cena, entonces le voy a pedir que el grupo de alabanza pase en lo que organizamos la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque la Biblia es tan honesta. Que la Biblia no es personas que nunca pecan, personas que nunca se equivocan, personas que nunca tienen preguntas o dudas, pero que en la Biblia hay personas como Habacuc que tienen las mismas preguntas y las mismas dudas que nosotros. Padre, ayúdanos a tener la perspectiva correcta, que sepamos que aún en momentos de oscuridad tu luz brilla con la mayor potencia, que aunque estemos pasando por tiempos de dificultad, tú no nos abandonas. Tú no dices, enfréntate a esa situación solo. Tú dices, aquí estoy, no te dejaré, no te desampararé. Soy tu Padre. Padre, ayúdanos a correr a ti cuando tenemos necesidad. Y Padre, te ruego que seamos parte de nuestra nación regresar a tus pies. Que uses nuestras vidas para promover el Evangelio, que uses nuestras vidas para promover la obra de Jesús, porque sabemos que todo se trata de Jesús. Que todo tiene que ver con tu obra en la cruz por nosotros. Que si no estamos predicando a Cristo, somos otro club social que no está impactando a nadie.
Entonces ayúdanos a vivir una vida entregada a ti, ver las necesidades de esta ciudad y predicar el Evangelio para ver ese avivamiento que necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.